Muy bien, pues continuamos con nuestra clase de escuela dominical y seguimos viendo lo que es el tema de la justicia. Si ya lo han checado, pues realmente nos hemos extendido un poquito y nos seguiremos extendiendo un poquito más. Este, la semana pasada, ¿alguien recuerda lo que vimos? ¿Algo de la semana pasada? De la justicia de Dios en referente ya en el Nuevo Testamento sobre cómo Dios, la desobediencia, ¿no? De que lo vimos en Hechos, Zafira y Ananías y Zafira. Ajá. desobedece de que, como dice, no mienten al hombre, sino al Espíritu Santo, y cómo Dios está en contra de la desobediencia de Dios. Así es. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien. En sí, vimos que la justicia de Dios inició prácticamente desde Adán y Eva, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron y Dios implantó su justicia. Y ahí vimos diferentes citas, diferentes partes de la Biblia. Prácticamente lo que vimos la semana pasada es de que la justicia de Dios se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Dios en ningún momento ha dejado de impartir su justicia y sobre todo cuando el pueblo de Israel es su protagonista, cuando el pueblo de Israel es su pueblo escogido, pues es al primero al que normalmente se le enjuicia en su entorno, las naciones a su alrededor. Prácticamente Dios imparte su justicia. Llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que ocurre con los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Dios también imparte su justicia? Sí, sí. Veíamos, decía la hermana, acerca del tema de Ananías y Zafira, aquellos que quisieron engañarle a Dios y Dios los juzgó. ¿De qué forma? ¿Les fue mal en la vida? No. ¿Les quitó Dios sus posesiones? No. ¿Qué fue? Les quitó la misma vida. ¿Sí me explico? Primeramente uno, el varón, después la mujer, en acuerdo con su esposo, y los dos perdieron la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos acerca de la cena del Señor? ¿Qué pasaba en la cena del Señor? ¿Qué es lo que dice Pablo ahí en Corintios? Había un desorden en la cena del Señor. ¿Cómo consideraban la cena del Señor? Un fiestón, no, ¿verdad? Y es para, si no comí en la casa, voy a comer ahí en la iglesia y ahí también con el mismo vino, me voy a emborrachar. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Había un juicio por tomar indignamente la cena del Señor? Sí, ¿cuál era? ¿Qué menciona Pablo? Que había enfermos, que había gente débil, sí, prácticamente enfermos, y algunos habían llegado hasta la muerte, ¿sí? Aún siendo cristianos, hijos de Dios, o a lo mejor no cristianos o no hijos de Dios, pero Dios siempre va a cuidar ¿qué? Su santidad. Y si hay alguien que está tomando las cosas de Dios de una forma así como si fuese juego, como si fuera pues indignamente, pues Dios imparte su justicia. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso prácticamente es lo que vimos la semana pasada. Bien, ahí en nuestras hojitas vemos ahí un subtítulo. Vamos a continuar con nuestras hojas. Y dice lo siguiente: su justicia en la enseñanza bíblica. Realmente hemos visto mucho cómo se ve la justicia de Dios, tanto en la historia, los diferentes tipos de justicia, pero realmente es una enseñanza bíblica y lo hemos estado viendo. Dice, en la ley, en el primer párrafo, dice, en la ley, los profetas, los libros de sabiduría, las palabras de Cristo y los escritos apostólicos, en ellos se encuentra muy presente la justicia de Dios. ¿Sí? Después dice, la legislación mosaica era aplicada con severos correctivos a través de la acción providencial directa cuando el pueblo quebrantaba la ley. Si ustedes recuerdan, inclusive hubo de lo que hemos leído
dentro de los primeros 5 libros de Moisés, bueno, de Éxodo en adelante, cómo Dios imparte su justicia, inclusive con, no sé si recuerdan el caso de un joven que le fue desobediente a sus padres, y se comportó de una forma y les contestó y así. ¿Qué fue lo que pasó con ese joven? ¿Recuerdan? Sí, bueno, primeramente se le preguntó a Dios, bueno, Dios, ¿qué hacemos? ¿Y qué dijo Dios? Sáquenlo del campamento y apedréenlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba estableciendo no solamente que sacar al pueblo de Israel de Egipto, no solamente darles las leyes, sino ahora aplicar las leyes. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra sociedad, y en específico aquí en México, nosotros tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos reglamentos, ¿sí? Pero eh, hay una imagen, jurídicamente hablando, que dice que son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Quiénes eran ellos? Pues ya sea los policías, ya sean los jueces o el mismo ejército, son los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí? Inclusive parte lo veíamos cuando vimos el tema de las ofrendas, en Romanos capítulo 13, que hablamos acerca de los que las autoridades, ¿verdad? A los cuales también les pagamos impuestos para que ellos puedan vivir, y que dice que todos ellos trabajan para Dios y hacen y establecen la ley, hacen cumplir la ley. Me explico que cierto gobierno ha establecido. Entonces, de la misma forma, Dios, al establecer su ley, sus mandamientos y todo, era ilógico que no impartirá justicia cuando estas leyes y estos reglamentos fuesen quebrantados. Si Dios no impartiera su ley, si no impartiera su justicia, que dirían, pues entonces cada quien puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y vivir en nuestra sociedad como judíos en aquel entonces, pues no pasa nada, ¿sí? Podemos hacer esto, podemos hacer aquello, robar, matar, mentir, ser desobedientes a los como sea, a fin no pasa nada. No hay nadie que ejecute la justicia, ¿sí me explico? Y por eso era importante que Dios le enseñara al pueblo de Israel que él no estaba jugando y que era en serio en cuanto al tema de la justicia. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el tema de la justicia es importante que lo entendamos, que lo veamos, que lo comprendamos y que inclusive vivamos también de cierta forma. Así. Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? El siguiente párrafo dice, en los libros proféticos está en primer lugar la exposición y la aplicación de la ley, donde las amenazas de juicio son constantes y están acompañadas por la promesa de restauración, si de verdad hay arrepentimiento. ¿Alguien recuerda cuál es el tema central de lo que, bueno, a lo mejor no es el tema central, del libro profético de Jonás? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el propósito del profeta Jonás? ¿Alguien recuerda? Predicar que están haciendo algo mal en la ciudad de Nínive para con el fin de que no sean destruidos por la justicia. Pero ¿cuál fue el anunciamiento principal? Dios en tantos días los va a destruir por su pecado. En otras palabras, Dios iba a impartir su justicia en contra de Nínive. ¿Sí me expliqué? ¿Qué pasó con Nínive? Desde el rey hasta los más chicos, hasta los animales, casi los hicieron que se arrepintieran, ¿verdad? Porque hasta los animales ayunaron, ¿no? Entonces, hubo un arrepentimiento, ¿sí? En toda la nación de Nínive, y Dios, ¿qué hizo? Se abstuvo y no aplicó
su justicia, porque hubo un ¿qué? Arrepentimiento. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de las personas? Bien, ¿hasta aquí todo bien? Seguimos adelante, vamos muy rápido, vamos bien. Dice, también aparece en los libros de Eclesiastés. Ahora sí, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Eh, gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. Pero después dice, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí uno puede decir, ¿Dios nos prohíbe hacer algo? No, porque mucha gente dice, es que ya ahora ya se volvió a su religión cristiano, ya es cristiano, ya cambió de religión, y en su religión, pues ya le prohíben esto, le prohíben aquello, le prohíben esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A alguien de los que ha venido aquí le hemos prohibido algo? No. ¿Jesucristo les ha prohibido algo? No. ¿Dios les ha prohibido realmente algo? No, así de prohibir, no. Lógicamente, lo que sí advierte Dios es en cuanto a las situaciones de pecado. Pero aún así, aún ante las situaciones de pecado, inclusive hasta un cristiano que está sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿También podrá caer en pecado? Sí, pero cuando cae en pecado es también por su propia decisión, por su propia voluntad. Y como le dice aquí al joven, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, dice, pero también el hecho de que tú hagas algo en contra de la forma de pensar de Dios, dice, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. ¿Sí? Prácticamente ahí está diciendo, Dios va a llamarte a juicio. De hecho, inclusive en el Nuevo Testamento dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Aún así, siendo cristianos, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y ahí Cristo también nos dirá, buen siervo fiel, ¿sí? O nos dirá, pues mal siervo, ¿sí? Siervo inútil, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos que la justicia de Dios siempre, siempre va a estar presente. Capítulo 12 de Eclesiastés, versículos 13 y 14. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Qué interesante que el autor de Eclesiastés dice, ¿cuál es el deber que tiene todo ser humano? Obedecer, temer a Dios y obedecer sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Y versículo 14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Y después dice, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Aún después de la muerte, también hay un juicio de Dios hacia el ser humano.
¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la forma de salvación? Bueno, y me estoy adelantando porque vamos a ver un poco de eso en la predicación. Pero ¿cuál era la forma de la salvación? Cumpliendo la ley. ¿Sí? Después de Jesucristo, ¿cuál es la forma de salvación? Jesucristo nos justifica. ¿Sí me explico? Y aún a pesar después de la muerte, Dios, nosotros estaremos delante de Dios y Dios nos juzgará, aún, como dice aquí, aún lo que hayamos hecho en secreto, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, si se dan cuenta, el tema o la enseñanza de la justicia de Dios trasciende no solamente aquí en la vida, ¿no? Porque mucha gente puede decir, bueno, ya aquí ya soy juzgado, más bien el infierno es lo que nosotros estamos viviendo. Mucha gente dice eso, pero no, ¿sí? Si realmente siempre has querido vivir lejos de Dios, si nunca te interesaron las cosas de Dios y tú piensas que lo que estás viviendo es el infierno, es solamente el principio de tu sufrimiento, porque después de la muerte vendrá el juicio, ¿sí? Hacia tu vida, y después de la muerte seguirás sufriendo, y ahora va a ser eternamente. Eternamente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Continuamos con nuestro párrafo que estamos leyendo. Dice, y en algunas partes se atreven a hablar de Dios en el Antiguo Testamento como un justiciero, y en el Nuevo Testamento se habla de Dios como amor. ¿Sí? Pues los juicios y la justicia de Dios traen consigo una manifestación de amor para aquellos que lo desean, porque los juicios de Dios limpian de la inmundicia, purifican y santifican ante Él, y así el Señor puede depositar su gloria en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que prácticamente la justicia de Dios sirve para qué? Para purificar, para quitar lo sucio, para quitar lo malo de un pueblo, ¿sí? De una nación, hasta de una iglesia, ¿sí? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando una persona se le encontraba en pecado? Que decía, sáquenla del campamento y allá se le aplica la justicia, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de la iglesia? Todavía no hemos visto, más adelante vamos a ver el tema de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, y cuando una persona anda diciendo que no, pues es que yo me congrego en aposento alto y todo, pero por acá anda robando, por allá se anda drogando, por acá anda tomando, por acá anda de infiel con su esposa y todo, y nos llega ahora sí que, oye, ¿cómo que andas diciendo que te congregas en aposento alto y bueno, y sí te congregas y todo, pero te deseas hermano, te deseamos hermano, pero no es posible? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se le expulsa, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? O bueno, se habla, ¿no? Pero realmente lo que ha hecho, pues, así del ejemplo burdo que yo di, pues prácticamente está mostrando que no ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la justicia de Dios es muy, muy, muy importante estudiarla. Muy bien. Damos vuelta a nuestra hojita y leemos el siguiente párrafo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, todo fácil, ¿verdad? Qué bueno. Iba a decir, qué bueno, a ver si cuando la justicia de Dios venga. No, ¿verdad? Pero digo, qué bueno qué bueno que lo vean así, ¿no? Bueno, siguiente párrafo dice lo siguiente. Si la justicia es un atributo que muchos tienen la dificultad de aceptar, la ira forma parte de ella. Muchas veces somos tan duros para dejar las cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que ante sus ojos son pecado. Entonces, cuando no sentimos arrepentimiento por lo que hacemos, Dios tiene que desatar la ira que trae también la justicia,
pues es allí donde somos sometidos a un juicio o disciplina como hijos de Dios, que no queremos. Vamos a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 menciona algo muy interesante. Bueno, prácticamente toda la Biblia es muy interesante, pero aquí en Hebreos, en cuanto al tema, habla algo interesante referente a ya como hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 11. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11 dice lo siguiente. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Qué interesante que el autor de Hebreos, cuando está hablando referente a la lucha de nosotros contra el pecado, prácticamente está diciendo que, a ver, tú no has dado completamente tu vida, ni estás sangrando, ni estás gastándote tus fuerzas simplemente para que ante el pecado tú le digas no. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que si te ofrecen consumir algo, ¿sí? No digas, ay, ¿qué? Si acepto, no acepto, si lo tomo, no lo tomo, pues nada más una, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es algo que ya prácticamente ya tendría que ser inherente en la persona, en el creyente y decir simplemente no. ¿Sí? O sea, nadie te está obligando, nadie te está abriendo la boca ahí para meterte el alcohol o algo que sabes que te va a hacer daño. O sea, no te están esclavizando, no te están amarrando. O sea, no estás peleando hasta el punto, como dice aquí. Después de todo, ustedes aún no han dado la vida en lucha contra el pecado. Porque normalmente cuando dejamos que el pecado entre a la vida de la persona, simplemente casi decimos, pecado, ven a mí. Lo invitamos a nuestra vida. Ni siquiera se hace por luchar. Es lo que está diciendo Hebreos. El autor de Hebreos, ni siquiera tratas de luchar por vencer el pecado. Y eso es triste, que un hijo de Dios no luche por conservarse en santidad, por ser obediente a su Dios. Y después dice, versículo 5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros somos hijos de Dios y hacemos algo malo, recordamos que Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y como tal, como Padre Celestial, si nosotros hacemos algo malo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a disciplinar. ¿Sí? Si nosotros siendo humanos vemos que nuestro hijo comete algo que no es correcto, ¿qué hacemos? Lo disciplinamos. ¿Sí? Lo disciplinamos. Y después dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Prácticamente, si nosotros realmente hemos creído en el Señor Jesucristo como medio de salvación y realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Y por alguna situación le permitimos al pecado que entra en nuestra vida, de antemano tenemos que saber y entender que Dios no lo va a dejar pasar. Tarde o temprano, Dios nos va a disciplinar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es un iracundo? ¿Porque Dios es un padre muy regañón? No, porque Dios es justo. Porque Dios es, antes de impartir su justicia, Dios es
santo, ¿sí? Y no va a dejar sin disciplina. Y sobre todo, como dice aquí, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me va a disciplinar Dios? Porque me ama. ¿Sí? Porque me ama. ¿O acaso alguno de los que somos padres, cuando vemos que nuestro hijo o nuestros hijos, o alguno de nuestros hijos se está comportando mal, decimos, sí, hijo, ven, 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 róbate eso, róbatelo? Lo apoyamos para que lo agarre y lo robe y lo alentamos. Ay, sí, hijo, qué chistoso te ves, te escuchas diciendo esta bola de palabrotas. Te ves bien chistoso. ¿Sí? No. No, un verdadero padre que realmente ama a su hijo no va a alentar a que su hijo o hija cometa cosas que no debe hacer. El versículo 7 dice lo siguiente: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Dice, ¿acaso oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina, y esto es algo bien interesante, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, dice, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Y esto es muy dado en las personas que dicen, pues, que alguna vez sí, pues fui a la iglesia, soy cristiano y todo, y por alguna situación se alejan de la iglesia y empiezan pues me va mejor estando allá afuera, hago maldades, hago esto, hago aquello, va en contra de la voluntad de Dios y sigo haciendo cosas malas y todavía dicen, y no me pasa nada. ¿Y por qué no? Porque no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, Dios te disciplina. Pero como no eres hijo de Dios, prácticamente como leíamos en Romanos capítulo 1, Dios los entregó a sus pasiones para que hicieran y deshicieran como ellos quisieran. Al fin y al cabo, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó también a que hicieran lo que ellos quisieran. Entonces, y eso es alarmante, ¿sí? Hay quienes inclusive por ahí le decían a Pablo, por ahí también en Romanos, como el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6, cuando habla un poco acerca del bautismo, y dice Pablo, ¿cómo es de que algunos dicen, hagamos males para que nos vengan bienes? Sí, ¿esto qué quiere decir? Portémonos bien, porque así también de cierta forma, si nos portamos, portémonos mal, porque de cierta forma si nos portamos mal, pues también Dios nos disciplina y pues así mostramos y sabemos que Dios, somos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Pero ese no es el chiste. El chiste es de que como hijos de Dios nos comportemos como tales. El chiste es de que como hijos de Dios nosotros podamos ser obedientes a Dios. O acaso, por ejemplo, yo le puedo preguntar a mis hijos, a ver, hijo, ¿te gusta cuando te estoy disciplina y disciplina y disciplina? ¿Qué me van a contestar? A ver, hijo, ¿te gustaba cuando te disciplinaba? No, ¿verdad? ¿A ti, hijo, te gustaba cuando te disciplinaba? No, o sea, y en lo espiritual es exactamente lo mismo. ¿A quién le va a gustar que Dios lo esté discipline y discipline y discipline y discipline y discipline? A nadie. ¿Sí? ¿Y cómo me puedo quitar eso realmente siendo hijo de Dios? Comportándome como debe de ser, como un verdadero hijo de Dios. Versículo 9 dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir
para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos, ¿de qué? De su santidad. La disciplina que Dios nos da es porque Él nos ama y para que nosotros participemos de su santidad. Y el andar en santidad con Dios y que nosotros tengamos vidas santas se refiere a que nosotros somos obedientes para nuestro Dios. Somos obedientes para nuestro Padre Celestial. ¿Y qué fue lo que leímos anteriormente? Si nosotros de cierta forma fuimos obedientes con nuestros padres biológicos, ¿cuánto más deberíamos de ser más obedientes con nuestro Padre espiritual? ¿Sí se dan cuenta? Nosotros tenemos que ser partícipes de esta santidad. Y versículo 11 dice lo siguiente: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. ¿Sí? Si nosotros recordamos, por ejemplo, ¿qué pasó con David y Betsabé la primera vez que pecaron? ¿Qué le pasó al primer hijo que concibieron? Se murió. ¿Y qué habrá sentido David, el rey de Israel, de perder uno de sus hijos? ¿Sí? Betsabé, ¿qué debe haber sentido como madre? ¿Sí? Que por culpa inclusive de ese hijo, ¿qué le pasó también a su esposo antes de David? Lo mataron. ¿Sí? Una cosa es se murió y otra cosa es lo mataron, ¿verdad? ¿Sí? Toda esa maquinación que hizo David en contra de este buen amigo Urías Eteo, ¿no? ¿Sí? El cual, inclusive, si nosotros leemos de la lista de los hombres fuertes y todo, creo que era uno de los más valientes. ¿Sí? Era uno de los más valientes dentro del grupo selecto de David. ¿Sí? Y aún así, David no le importó, deseó la mujer de su prójimo, lo mandó matar. ¿Y qué pasó con el niño? Se murió. ¿Por qué? Porque estaba enfermito. Por la disciplina de Dios. Y fue dolorosa esa disciplina. Y después dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Sí? Sí, es dolorosa la disciplina que Dios nos puede dar. Así como la disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos. Cuando nosotros corregimos a tiempo a nuestros hijos, vamos a ver los buenos resultados, ¿sí? Pero cuando no se les corrige a tiempo, cuando estén grandes, vamos a ver nuestra deficiencia como padres, al no disciplinar correctamente a nuestros hijos. Sí. En la semana les comenté a mis hijos y a mi esposa un video que vi en el metro, no sé de qué país, y estaba un señor ya grande sentado en el asiento acá, y estaba una señora, y en medio de la persona mayor y la señora, pues estaba un niño, y el niño estaba acostado y le estaba pegue y pegue al señor y todo, y la persona adulta le dice, oiga, mire, me está pegando su hijo, pues dígale algo, corríjalo. Le decía, ay, déjalo, viejo, no sé qué, y así. Y el niño siguió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la persona mayor? Se levantó y pues ya se agarró del tubo y así quedó. Pero un joven que vio toda la escena, se acercó y pues tenía como una bolsa de basura y se la empezó a aventar a la señora. Así, tas, tas, tas. Y la señora, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está haciendo? ¿Y qué creen lo que dijo el joven? Discúlpeme, es que a mí también no me educaron de niño y pues por eso puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí me explico? Prácticamente ese joven, lógicamente lo hizo a propósito, pero para que se diera cuenta de que esa señora, si no corregía a tiempo a su niño, que se la pasaba pegándole y pegándole y pegándole a esa persona mayor, cuando estuviera más grande, ¿qué iba a hacer?
pues se le iba a hacer fácil pegarle a todos, ¿sí? Sin respetar prácticamente ni la edad del Señor, sin respetar absolutamente nada. Pero que cuando un niño es corregido, puedo decir honestamente que sí hay cambios en esa juventud, hay cambios en esos niños y son muy diferentes a los niños, ¿sí? Que no son corregidos. De esos padres o esas madres que le tienen miedo a utilizar la vara, que le tienen miedo a la disciplina, ¿sí? Y que no es que yo educo a mis hijos, pues hablo con ellos con el respeto, ¿no? ¿Cómo que yo disciplino o yo educo a mis hijos con el respeto? ¿Sí? Y esos hijos a veces son psicólogos o psicólogas las que recomiendan ese tipo y tú ves a los hijos de estas personas y no son muy buenos hijos que digamos. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros entendamos que la disciplina es muy, muy importante, inclusive hasta aplicarla dentro del hogar, ¿sí? Que es parte de la justicia, parte de impartir esa. Porque también los padres, pues son como decía en un momento, los encargados de hacer cumplir la ley y las reglas aún dentro del hogar. Si en el hogar no se ponen reglas, pues muchas veces los hijos tampoco saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Sí me explico? Pero cuando ya se ponen reglas, y más sobre todo cuando se tiene el conocimiento de Dios y cuando se les dice, se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no le hables hacia tu papá, no le hables hacia tu mamá, respeta a tu hermano. O sea, hay reglas, hay formas. Es el ejemplo de lo que Dios plasmó, lo que es, ya lo vimos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como todas esas más de 600 mandamientos, reglas, mandatos que Dios plasmó en esos libros, leyes civiles, leyes en cómo tenían que vivir, pues así también en la forma, los padres también tienen que educar a los hijos de ustedes se tienen que comportar así y así tienen que vivir. ¿Sí? Si los dos, o las dos, o nada más hay una recámara y ahí estamos todos juntos, pues aún así cada quien va a respetar el lugar de cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay reglas, ¿sí? Y si se rompen esas reglas, hay problemas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y se tiene que hacer un juicio si se rompen esas reglas. Muy bien. Último párrafo de nuestra hojita dice lo siguiente. Es importante, como cualquier otro atributo que Dios nos revela dentro de su perfección divina, ya que en el carácter de Dios no hay ningún defecto. Y si Él no manifiesta su ira, enojo, desagrado y rechazo al pecado, no existiría y prácticamente todos harían lo que bien les venga en gana. ¿Me explico? ¿Sí? La verdadera justicia y solo habría la total indiferencia al pecado, lo cual sería una gran falta moral. ¿Sí? ¿Por qué creen que muchas, sí recuerdan cuando vimos el libro de Job? En el libro de Job, ¿qué vimos? ¿Había Biblia? ¿Había leyes, reglamentos? No. ¿Cómo interpretaban los amigos de Job y el mismo Job? ¿Cómo interpretaban pues, las cosas de la vida o las cosas de Dios? A través de su experiencia, ¿sí? ¿Y qué era lo que decían ellos en su experiencia? Pues al que le va, al que hace bien, le va bien. Al que hace mal, le va mal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente comienza a pensar que siempre va a ser así, ¿sí? Que si la gente piensa que, bueno, pues uno hace eso y realmente si no hay un juicio, entonces no hay un Dios. ¿Sí me explico? Y no hay un Dios, ¿por qué? Porque no hay nadie que imparta esa justicia. Es por eso que Dios tiene que manifestar, como dice aquí,
tiene que manifestar su ira, tiene que manifestar su enojo, tiene que manifestar su desagrado y tiene que manifestar su rechazo ante ¿qué? Ante el pecado, porque Él es el que imparte la justicia cuando alguien se anda pasando de listo, cuando alguien es desobediente y cuando alguien hace cosas que no debería de hacer o que va contrario a la forma de pensar de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, prácticamente debemos de entender que la justicia es una forma en la cual Dios se manifiesta. Y si la justicia en el mundo no fuese ejecutada o se hiciese valer, sería una evidencia de que Dios no existe. Pero como sí hay justicia en el mundo, podemos entender que entonces Dios sí existe. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a ver varios pasajes para terminar. En Romanos capítulo 1, versículo 18, ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente. Y es un pasaje que creo que en alguna otra clase ya lo habíamos visto. Dice, pero Dios muestra ¿qué? Su ira. Entonces, ¿Dios se enoja? ¿Dios se llena de ira? Sí, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. ¿Sí? Entonces, es lógico que Dios se enoje, es lógico que Dios manifieste su enojo, su desagrado ante las injusticias, ante las perversidades de las personas. ¿Por qué? Porque primeramente Él es ¿qué? Santo. ¿Sí? Y como Él es santo y ve que las personas hacen lo contrario a la santidad, por eso se enoja y manifiesta su ira. ¿Sí vamos bien? Vamos al Salmo capítulo 7. En el Salmo capítulo 7, versículo 6, ya estamos ahí, dice lo siguiente: levántate, oh Señor, con enojo. Fíjense, hasta el mismo salmista que le está pidiendo a Dios que se levante de que una forma que, con amor. Levántate, Señor, con amor y misericordia. No, dice, levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae ¿qué? Justicia. ¿Sí? Porque la máxima autoridad para impartir la justicia, ¿quién será? Dios. Es soberano, es el que ha puesto las formas de vivir entre nosotros, leyes, reglamentos, mandamientos, ¿sí? Entonces, despierta, Dios mío, y trae justicia. El mismo salmista le pide a Dios que traiga justicia y que se levante con enojo. ¿Por qué le pide que se levante con enojo? Porque seguramente los enemigos del salmista estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Si los enemigos del salmista estuviesen haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que Dios iba a traer justicia en contra de sus enemigos? Pues no. ¿Qué fue lo que pasó? Y en esta semana, la semana pasada lo acabamos de leer. ¿Qué pasó con Balán y Balac? ¿Sí? Balac quería contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y qué pasó al final? ¿Balaam maldijo a Israel? No, lo bendijo. ¿Sí? Es un ejemplo de esto. Entonces, Dios solamente se va a enojar con aquellos que viven contrario a su voluntad, ¿sí? No con los que viven conforme a su voluntad. En el Salmo 34, vamos ahora al 34,
versículos 15 y 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Versículo 16. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta con quién está haciendo justicia sobre quiénes Dios está impartiendo su justicia? ¿Sobre los buenos o sobre los malos? Sobre los malos. ¿Sí? Tanto que el mismo Dios dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Vamos, siguiente texto, Ezequiel capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, versículo 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo. Algo que también tenemos que entender es que Dios, ¿qué es qué? Soberano. ¿Alguien sabe lo que significa soberano? ¿Eh? Por encima, la máxima autoridad. ¿Sí? No hay mayor autoridad más que el soberano. De hecho, a muchos reyes les decían, oh soberano, rey, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque prácticamente el rey tenía la última palabra. Pero aquí en el caso de la Biblia, y lo que nosotros debemos de entender es de que Dios es soberano absolutamente de todo el mundo. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo. Te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo, te castigaré en público a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás. Los padres, hasta el 13, los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivirán a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos y la perseguiré con mi espada. Versículo 13. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado y quedará satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. Yo no diría, ay, el Dios de amor, el Dios de la misericordia, el Dios que envió a su Hijo para que yo, ¿dónde quedó? Es el mismo y no ha cambiado. ¿Sí? Es el mismo Dios. ¿Sí? Y de la misma forma como aquí está Dios, en contra de quién se está, le está hablando aquí Dios a través de Ezequiel, a su pueblo Israel. Para el tiempo del profeta Ezequiel, si recuerdan cómo estaba el pueblo de Israel, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba completamente en pecado. Y como aquí mismo Dios le dice, prácticamente tu idolatría, tus actos malvados,
todo lo que te has hecho, inclusive te has alejado de mí. Dice, a causa de tus ídolos, dice, te castigaré como nunca te he castigado a nadie, lo volveré. Dice, ok, versículo 7, más o menos a la mitad, dice, te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Si nosotros recordamos, cuando Dios le da la promesa de la tierra, que les empieza a instruir a través de Moisés, que les dice, y cuando llegues a la tierra, no te, prácticamente sácalos, destruyalos, no consultes a los muertos como lo hacen aquellas naciones, no sacrifiques a tus hijos como lo hacen las demás naciones, no hagas esto como lo hacen las demás naciones. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que dice aquí? Y dice, te has comportado peor que tus vecinos. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel cayó a tal nivel que inclusive se comportó peor que esas naciones que él sacó cuando poseyó la tierra. ¿Me explico? ¿Sí? Y es por eso, si a esas naciones Dios las juzgó y utilizó a su pueblo para traer juicio, ¿sí?, sobre esas naciones, ahora cuánto más el pueblo de Israel que se estaba comportando de una peor forma. Dios lo iba a enjuiciar, sea el pueblo de Israel, sea quien sea. Y Dios termina diciendo, entonces por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho cuando se haya calmado mi furia entre ellos. Todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. ¿Pasará lo mismo ahora con los cristianos? Sí. También Dios nos puede disciplinar de cierta forma, inclusive hasta la muerte. Sí. ¿Podemos caer enfermos? Sí. ¿Sí? Ya lo vimos en Corintios, ¿no? Tomar la cena del Señor indignamente. ¿Dios nos puede disciplinar fuertemente aún siendo sus hijos? Sí. Nadie se escapa. Solamente nos podemos escapar del juicio de Dios si nos portamos bien, si somos parte de esa, participamos de la santidad de Dios. Pero si solamente nos comportamos mal, 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 es lógico que tarde o temprano Dios va a traer justicia en contra de nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Vamos a ver la última cita. Vamos a libro de Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, versículos 22 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Entonces, las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige. Exclamarán, toda esa tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así a esta tierra? Refiriéndose a Israel, dice, ¿por qué se enojó tanto? 25. Y la respuesta será,
Sucedió porque el pueblo de esta tierra abandonó el pacto que el Señor Dios de sus antepasados hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Por esa razón, el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro. 28. Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación, donde ellos viven hasta el día de hoy. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Se dan cuenta? Estamos en el libro de Deuteronomio, que es la segunda repetición de la ley. Y aquí Moisés les está diciendo al pueblo de Israel, en algún futuro, si tú, pueblo de Israel, te comportas mal y te olvidas de todos estos mandatos que Dios te dio, Dios va a venir y va a hacer justicia y te va a desaparecer. ¿Sí? ¿Cuántas veces, inclusive lo vimos hace como 2 semanas, ya estaban al segundo año para conquistar la tierra y ya cuántas veces Dios le había dicho a Moisés, ya mejor voy a destruir a tu pueblo y de ti voy a hacer una nación? 2 veces en el segundo año, a las puertas de conquistar la tierra, ¿sí? Y nuevamente aquí Moisés le dice al pueblo de Israel, si tú te alejas de Dios, Dios va a traer justicia en contra de ti. Si tú te alejas de Dios y te comportas como las demás naciones, Dios va a traer justicia en contra de ti. Y cuando las demás naciones pregunten, ¿y por qué le sucedió a esto a Israel? ¿Por qué le sucedió aquello? ¿Cuál va a ser la respuesta? Por cuanto esta nación se alejó de su Dios, no siguió lo que le mandó, es por eso que Dios los juzgó. ¿Me explico? ¿Sí? Y era la nación santa, escogida de Dios. Y de hecho, aquí me llamó la atención versículo 28 dice, con gran enojo, estamos libro de Deuteronomio, ¿sí? Con gran enojo y furia, el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra. A ver, aquí está diciendo unas palabras como si el pueblo de Israel ya estuviese en la tierra prometida, pero está hablando de un futuro. ¿Sí me expliqué? Y después dice, y lo desterró a otra nación. Si nosotros recordamos, ¿qué fue lo que le pasó cuando el pueblo cuando la nación ya estaba dividida? Arriba, ¿quién estaba? ¿Sí recuerdan? Eso lo vamos a volver a ver este año porque sí. Pero estaban las 10 tribus del norte, ¿sí? Llamada Israel. Capital, Samaria. Las 2 tribus del sur, ¿quién era? Judá. Capital, Jerusalén. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, cuando dice, con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación. ¿Qué le pasó a Israel en el norte? ¿Quién se los llevó? Los asirios. Y después, cuando Judá se comportó mal, ¿sí? Igualmente fue desarraigado. ¿Y a dónde se lo llevaron? A Babilonia. Prácticamente, por eso quise recalcar, estamos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y cuando vemos eso que el pueblo de Israel se comportó pues mucho mal, fue el que acabamos de leer de Ezequiel, parte de lo de Ezequiel, parte de Jeremías, parte de todos aquellos grandes profetas, es
tristemente en ese periodo en el cual Dios los envía y les advierte, cambien, 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 porque Dios va a traer juicio en contra de ustedes. ¿Y cambiaron? No. ¿Los destruyeron? Sí. ¿Fueron llevados a otras naciones? Sí. E inclusive algunos de los profetas lo que hicieron fue consultar, no consultar, sino citar y dar referencia a esta cita, ¿sí? Y decir, así como se dijo en la antigüedad, cuando vieran que esta nación está destruida, esta tierra está destruida, y la gente pregunta, ¿qué van a contestar? Por cuanto ellos se alejaron del Señor, su Dios, para adorar a otros dioses, etcétera, etcétera. Por eso Dios los destruyó y los disciplinó de tal manera. Esa es la respuesta. Y muchas veces también así en la vida personal pueden decir, pero ¿por qué a lo mejor le está pasando esto? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Por qué su hijo esto? ¿Por qué su esposa esto? Porque seguramente a lo mejor, sí, cometió algo y en lo cual Dios también ahora le está dando juicio. ¿Me explico? Eso lo hace con el pueblo de Israel y también lo hará con los cristianos hoy en la actualidad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Nada más empezando desde antes, por ejemplo, nuestro comportamiento y que la gente en Congreso que no conoce del Señor, pero sabe que somos cristianos y cualquier atento, ¿no? Para cualquier cosa que hagan mal, y es que es su religión, y es que eso de ellos, sea pues deben ser un testimonio fuera de los demás que estamos viendo, pues bien claro y lo conocemos, ¿no? El Señor nos ha puesto sus enseñanzas y si no las seguimos, está lo que va a suceder, ¿no? O sea, debemos de tratar de ser lo más recto que podamos, ¿no? Así es. Y hasta, bueno, estas personas, y normalmente podemos decir en el ámbito católico, pues hasta ellos tienen una doble moral, porque aunque sean católicos, pero de cierta forma también se les enseña cierta religiosidad. Simplemente en el catecismo, ¿qué se les decía? Los 10 mandamientos, ¿no? Hasta cantaditos se lo saben. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todo los cosas, no robarás, no, o sea, se lo saben el catecismo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios creó los cielos y la tierra, y todos los, etcétera, etcétera. Y no viven conforme a esa moral dentro del catolicismo. Pero eso sí, son bien dignos para decir, ay, pues que tú eres cristiano, no que vas a la iglesia, no que... ¿Sí me explico? Entonces es una doble moral. Cuando ellos también tienen cierta religiosidad o cierta moral religiosa, nada más se la pasan también de quisquillosos, ¿no? Viendo qué hace uno y qué no hace otro. Pero sí, es cierto, nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? De cuál es la diferencia. Es más, hasta nosotros podríamos ser un testigo fiel y vivo del ser obedientes para Dios y ellos el testigo vivo del no ser obedientes a Dios. ¿Sí me explico? Que ellos observen en nuestra vida las bendiciones de Dios, ¿sí? Y que ellos observen en su vida las maldiciones de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, pero sí es bien importante nuestro testimonio hacia las demás personas. Sí, porque inclusive ahorita, por ejemplo, yo, mis hermanas de esta, Maricela, que conoces ya es que la de Nesa, que somos de la Luz de Mundo. Y cuando estuvo con mamá, pues estuvieron muy mal ella con mi mamá, supuestamente, no sé si es cierto lo que dice nada más, ¿no? Y que la llevaba a fuerzas pues los domingos, lo llevaba. Y mis hermanos, no es que la lleva a fuerzas y de qué sirve que su religión y que eso. Pero tantito, o sea, lo que cada quien sea es muy independiente, no hables de religiones, porque no, ¿sabes? No es ese comportamiento de ella. No porque es religión y no que va a la iglesia y no que es. Sí. Entonces también, pues ahí, por ejemplo, ella, digo, no sé cuáles sean los problemas entre mamá con ella, ¿no? Con mi hermana, pero las dos no están y mis otras hermanas. Pues su religión luego sacan eso. Ni por qué es su religión, ¿sabes?
que no hablen, que no sabemos ni cuáles son los hechos ni nada, y no porque ellos sean. Y de ahí decirles, ¿no? Porque Dios nos da el libre albedrío de ser nosotros, no porque tú si vas a la iglesia tienes derecho a portarte mal, aunque vayas a la iglesia, o no portarte bien. No, pues me voy yo a la iglesia, no terminamos mejor. Déjale a Dios las cosas. Pues sí, ahora sí que a final de cuentas, y algo que también, bueno, pues el estudio va referente a nosotros para que nosotros lo entendamos, pero pues también lo que a veces la gente que no lee la Biblia desconoce o quiere desconocer o no quiere entender que también crean en Dios o no crean en Dios, también la justicia de Dios se les va a impartir. ¿Sí? Con el hecho de decir, pues yo no creo en Dios, eres libre. Pero la justicia de Dios se te va a imponer también. Sí. Y en ese sentido creo que también mucha gente como que resentida con Dios también, porque más que nada sus familiares vivieron de tal forma que cuando Dios aplicó su justicia en ellos, por ejemplo, se murieron, les pasó algo, y fue una justicia o un acto de Dios que impartió su justicia en ellos, no lo aceptan e incluso por esa justicia ya lo rechazan y ya incluso se dicen ser ateos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿cómo Dios va a existir en este mundo? Porque yo quiero escuchar muchas veces, ¿cómo hay un Dios si está pasando todo esto en el mundo, si está pasando esto? ¿Dónde está Dios? Dicen. Pero es causa también de ese resentimiento que ellos han generado o tienen por causa de que también algo les pasó en su vida. Un mal concepto de Dios, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca de la justicia de Dios, por eso es de que para mí era importante no nada más ver eso en, pues nada más una sola clase, Dios es justo y vamos, siguiente. No, sino tratar de desplayarme lo más que se pudiera. Claro, no voy a hacer un libro, ¿verdad?, sobre la justicia de Dios, pero sí era importante para mí que lo pudiéramos ver, que dentro de lo que es escuela dominical, poder ampliar más el tema y sobre todo entenderlo. O sea, entender y aceptar que el Dios soberano, inclusive, como dice, y el Dios soberano, y varias veces lo repitió, creo, en Ezequiel, ¿sí? El Dios soberano, como es soberano, es el que manda, el que pone las reglas y nadie está sobre él. Nadie le puede decir a Dios, ¿pero qué es? ¿Pero por qué me prohíbes esto? Sí, Dios lo prohíbe porque va en contra de su santidad. ¿Sí? Y se lo prohíbe porque eso no es correcto, eso le perjudica a los demás, ni a ti te beneficia. ¿Me explico? Entonces es importante que nosotros podamos entender eso. Y como Dios, sí, también se enoja, también se llena de ira, también se molesta, ¿sí? Porque Dios también es una persona. Y es lo que muchas veces se nos olvida. Dios, es más, nosotros somos la copia, Él es la verdadera persona, ¿sí? Él es persona y como tal también tiene ese tipo de emociones y se desagrada de las injusticias, se desagrada de las cosas que no hacemos bien, ¿no? Hablábamos del tema de los hijos, o sea, cuando un hijo hace algo que no, como nos sentimos como padre, ¿nos molestamos? A veces nos llenamos de ira, a veces nos llenamos de enojo. Sí, hijo, pero ¿por qué hiciste eso? Hijo, pero ¿por qué te estás comportando así? ¿Sí? Si nosotros como padres sentimos esa emoción, ahora cuánto más Dios, que es más santo que nosotros mismos. ¿Sí? Su santidad es perfecta, es pura, casi tan brillosa que dice que habita en la luz inaccesible de tanta santidad que es Dios. Y si nosotros siendo malos nos sentimos mal, cuando
nuestro hijo se comporta mal. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que debemos entender, eso es algo que tenemos que comprender, seguir meditando, y eso es algo que también lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿sí? También nosotros, en cuanto a la justicia de Dios, y entender mucho de las cosas, por qué pasa esto, por qué me podría estar pasando esto, por qué a aquel le podría estar pasando esto, por la justicia de Dios. ¿Crea en Dios o no crea en Dios? ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.